Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Dios, por este maravilloso día, por la oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos, escuchando un poquito más acerca de lo que tú planeaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque cada uno comprendemos a qué nos has llamado. Amén y amén. Bueno, la plática de hoy se llama limpio, sano o salvo, ¿verdad? Y no es para echarle ningún comercial a ningún detergente ni nada por el estilo, ¿verdad? Ya escuché por ahí, salvo me salva, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? ¿La competencia? Acción, ¿verdad? Somos cristianos en acción, ¿verdad? Ok. Bueno, Isaías capítulo número 53, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? Del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y todo el capítulo 53 de Isaías habla básicamente de los sufrimientos de Jesucristo, ese momento de la cruz del Calvario. Y en este versículo o en estos versículos se los ilustra a Jesús como nuestro sanador. Cristo es nuestro sanador. ¿Ok? Y la palabra que se utiliza en el hebreo se llama o es Rafa. Dile al que está al lado, Rafa. ¿Sí? Y esta palabra es la que se utiliza en el hebreo, que quiere decir sanar, hacer curar, un médico o reparar minuciosamente, ¿sí? Hacer entero, y se considera como uno de los nombres compuestos de Dios. ¿Sí han escuchado esta frase, nombres compuestos de Dios? ¿Sí? Bueno, manejan diferentes nombres compuestos de Dios. En este caso es Jehová Rafa, ¿sí? ¿Qué significa? El Señor es mi sanador. ¿Hay otros nombres compuestos de Dios? ¿Alguien se sabe algún otro nombre compuesto de Dios? Jehová Jireh, ¿qué significa? Jehová, el Señor es mi proveedor. ¿Sí? Por ahí alguien debe saberse ese nombre compuesto. ¿Cuál es ese nombre compuesto, Nisi? Jehová Nisi, ¿qué significa? Así es, el Señor es mi estandarte o mi bandera, ¿sí? Ok, hay diferentes nombres compuestos de Dios que se ilustran a través del Antiguo Testamento. En este caso específico, ¿sí? El autor utilizó Jehová Rafa, que significa el Señor es mi sanador. Y yo creo que todos hemos escuchado, a lo mejor no todos han experimentado, pero hemos escuchado a gente que ha estado enferma, que tienen una enfermedad considerada en este momento como terminal, y sin embargo existe un milagro y Dios los ha sanado. ¿Sí hemos escuchado de estas cosas que han pasado? ¿Sí? Les estaba platicando hace unas semanas acerca de, en el caso personal, mi papá, le detectaron cáncer, etapa 4, y le dijeron, te tenemos que operar en la vejiga. Quisieron hacer la intervención y cuando llegaron ahí, surprise, el cáncer desaparecido, no había nada. Y luego le detectaron una hernia y dijeron, te tenemos que operar a la voz de ya. Y cuando lo iban a meter, surprise, la hernia desaparecida.
Así que, y mi papá ya está grande, ya le perdí la cuenta. Tiene 80 y... Nancy, ¿te acuerdas? 83, 84 años más o menos. O sea que nadie está lo suficientemente viejito para hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí? Entonces, él estuvo experimentando y yo he experimentado en mi vida, en mi caso personal, también sanidad de parte de Dios. De hecho, una enfermedad fue lo que me hizo voltear a ver a Dios. Ok, entonces cuando pensamos en el Señor es mi sanador o Jehová Rafa, ¿sí? Tendemos a ver esto como la óptica de que una enfermedad física está siendo curada, ¿sí? Tenemos una enfermedad en el área física y necesitamos que esto sane, que esto se cure, ¿sí? Ahora, existen diferentes causas por las cuales vienen las enfermedades. Y aquí apunté 5, pueden haber muchas más, pero apunté 5, ¿sí? La primera es conductuales, causas conductuales, o sea, decisiones individuales y personales sobre la práctica de hábitos saludables o nocivos. Por ejemplo, el fumar, ¿qué va a causar? ¿Sí? Un enfisema pulmonar, puedes tener cáncer en los pulmones. Tomar mucha Coca-Cola que nos fascina, ¿sí? ¿Qué causa? Problemas en los riñones, ¿sí? Etcétera. La vitamina T de tortas, tamales y tacos, ¿qué tantas cosas nos pueden causar? O sea, ¿sí? Y tiene que ver con nuestros hábitos de salud personal. Si no te lavas las manos antes de comer, ¿qué va a pasar? Si no te bañas, si no te cepillas los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? También puede haber enfermedades fisiológicas. ¿Ok? Sí, y estas son cosas relacionadas con el cuerpo físico que afectan el pensamiento. ¿Sí? A veces tienes una enfermedad que ya no te permite pensar bien, como el Alzheimer, ¿sí? ¿Sí? Empiezas a perder, ahora sí que, la memoria, ¿sí? Enfermedades demográficas, ¿sí? Son conjuntos de características que definen a una población o a un grupo dentro de ella, ¿sí? Vives en la Ciudad de México, eres más propenso a sufrir en los pulmones. ¿Por qué? Porque en esa área hay mucha contaminación, ¿sí? O enfermedades cardíacas, ¿sí? Si vives a mayor altura, eres más propenso a sufrir de enfermedades cardíacas que vivir a nivel del mar. Por eso muchas personas les dicen, ¿sabes qué? Vete al nivel del mar a vivir porque el corazón trabaja menos. ¿Ok? Medioambientales, cualquier factor con vida o sin vida que influye en los organismos vivos, o sea, factores externos como un virus, como el COVID, ¿sí? O sea, no era algo que tú lo tuvieras, sino algo que vino exterior, pero también pueden ser cosas inertes, ¿sí? Como el asbesto, que pueden tener problemas en la salud. Y la quinta que estuve viendo es factores genéticos, ¿sí? Variantes que se conoce como tienen un efecto directo en el riesgo o predisposición genética a desarrollar una enfermedad o presentar un rasgo, ¿sí? Hemos escuchado, pues todos tienen, no, pues esta enfermedad es por herencia genética. Sí, una de esas enfermedades, por ejemplo, la hemofilia. ¿Sí saben qué es hemofilia? Sí, para aquellos que no saben, esta enfermedad solamente le da a los hombres, a los varones, ¿sí? Y es la falta de un gen que permite la coagulación de la sangre. O sea que te cortas y empiezas a sangrar y no te pueden parar el sangrado. Una de las celebridades famosas de
de que tenían hemofilia era un zar ruso. Sí, esa enfermedad corría en la familia del zar, que muchos de los niños y herederos eran hemofílicos. ¿Sí? O sea, por predisposición genética. Ok. Entonces, continuamos. La enfermedad básicamente causa un desbalance en nuestro ser, tanto en el área física como en el área mental. Y la medicina se enfoca en establecer nuevamente el balance óptimo en el ser. O sea, la enfermedad básicamente te causa un desbalance. Hace relativamente poco tiempo he tenido el privilegio de estar en diferentes congresos médicos, y me han pedido que yo sea el intérprete para estos diferentes congresos. Uno tuvo que ver con el vitiligo, y el otro era un congreso de psiquiatras, de psiquiatría, y tenía mucho que ver con la depresión. ¿Sí? Y básicamente estas enfermedades causan deficiencias en el ser. En el caso del vitiligo es una deficiencia física, ¿sí? Es falta de pigmentación en la piel, por eso tienes las manchas, ¿sí? En el caso de la depresión que estuvieron hablando, ¿sí? Es una deficiencia mental, y esta es una deficiencia de serotonina, que a duras penas lo puedo decir, ¿verdad? Y esto causa bajo estado de ánimo y tristeza profunda. Y entonces, en estos dos congresos en los que tuve el privilegio de participar, me di cuenta que la medicina se estaba enfocando en cómo llenar esas deficiencias, ¿sí? ¿Qué medicamentos se pueden estar utilizando, ¿sí? Como transmisores? En el caso del vitiligo eran proteínas, ¿sí? En el caso de la depresión, estaban hablando de los neurotransmisores y reacciones químicas secretadas en el cerebro, ¿sí? Pero eran deficiencias. ¿Y qué medicamentos pueden producir las reacciones o permitir que el organismo empiece a transmitir lo necesario para suplir estas deficiencias? ¿Sí? Entonces, regresamos a Isaías 53, el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ok? Entonces, ya estuve hablando un poquito de las causas de las enfermedades. Ya vimos un poquito acerca de Isaías 53, que menciona a Jesucristo, ¿sí? Como aquel que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, pregunta número 1 de mesa, por favor, para que la platiquen, ¿sí? Cuando este versículo habla sobre rebeliones, pecados y castigo de nuestra paz, ¿a qué se refiere? Piénsenle. Cuando este versículo habla de que Jesús, ¿sí?, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? ¿A qué se refiere? Entonces, cuando este versículo habla sobre rebeliones, pecados y castigo de nuestra paz, ¿a qué se refiere? Piénsenle, platícanlo. Ahí tienen unos 5 minutitos. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Rebeliones, pecados y castigo de nuestra paz. Ok. Rebelión. ¿Qué es una rebelión?
Hacerla de jamón. Escuché por ahí. Ok, ¿sí? Una rebelión es un levantamiento contra un orden establecido, ¿sí? Existe un orden y no estás de acuerdo y no lo quieres hacer y no lo vas a hacer y entonces juntas otras personas o otras cosas dentro de tu ser, dices, no lo voy a hacer, como el niño chiquito, ¿verdad? Que le decían, siéntate, 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 y por fin se siente y dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado, ¿sí? Traía una rebelión bien atorada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tiene que ver cuando no estamos de acuerdo con el orden establecido por Dios. Por eso dice, ciertamente, ¿sí? Llevó él o murió por nuestras rebeliones, nuestros pecados. Ok, ¿qué es pecado? Perdón, transgresión, ok, ¿qué más? Lo hemos estado platicando. No dar en el blanco, ¿sí? Eso es el pecado, no es algo feo o malo, sino es no dar en el objetivo. Eso es lo que significa la palabra pecado, ¿sí? Es una falla de manera consciente o inconsciente al no dar en el blanco. Hay veces que hay, como dicen en la religión, pecado de omisión, ¿verdad? ¿Sí? De que lo hiciste pero ni sabías, ¿sí? Y la ley en México te dice que la ignorancia no te exime de la responsabilidad. Así dice la ley aquí en México. O sea, si te pasas un semáforo en rojo y no sabías porque eres daltónico y tú pensabas que estaba en verde, y aunque tú creías que estaba en verde y te lo pasas, te van a multar porque dices, oye, es que yo no lo vi, yo no supe, te lo pasaste. No importa, so sorry. Dile a tu amigo que está al lado, dile so sorry. ¿Sí? Entonces es una falla consciente o inconsciente al no dar en el blanco. O sea, no llevas a cabo tu asignación. ¿Sí? Castigo de nuestra paz. Es una sensación de calma, o sea, la paz que entendemos es una sensación de calma donde nuestros pensamientos carecen de emociones negativas y perturbadoras. Si no has pensado que quiero que todo esté en paz, paz interior y así como que tenemos a los chiquillos ahí en el asiento de atrás preguntándonos después de manejar en la carretera, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Y tú estás por dentro, paz interior. ¿Sí? Ok, ¿sí? Bueno, tiene que ver con la falta de hacer nuestros los pensamientos de Dios. Porque también habla la Biblia y dice, yo sé perfectamente bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para que ustedes lleguen al fin que esperan. O sea, los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien o de paz, no de mal. Entonces, aquí está hablando acerca de la capacidad de tomar los pensamientos de Dios para nuestra vida, el castigo de nuestra paz, porque nosotros pensamos de nuestra manera y creemos que tomando nuestros propios pensamientos vamos a alcanzar la paz. Y no es cierto, es tomando los pensamientos de Dios. Por ahí escuché una mesa que estaba diciendo que hay una parte en la Biblia que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo les doy mi paz. O sea, que la paz de Dios es más allá de paz interior. ¿Sí? Ok. Entonces, en otras palabras, cuando Jesucristo estaba hablando, o esta pregunta, ¿sí? Habla acerca de rebeliones, pecados y castigo de nuestra paz, ¿sí? Está hablando de que Cristo establece un orden en nuestras vidas, nos permite dar en el blanco y tener acceso a los pensamientos adecuados o correctos para tener paz para con Dios. Se trata de tener paz para con Dios, ¿sí? ¿Ok? Así que rebeliones son en la mente, fallas en nuestro actuar
y restauración en nuestro espíritu. Su obra de Él es para todo nuestro ser. Cuando no creíamos en Señor Jesucristo, ¿sí?, no teníamos paz para con Dios. Entonces, todo este pasaje nos está hablando de que mi obra, lo que hice por ustedes cuando yo morí en esa cruz del Calvario, ¿sí?, es para que tengan, ¿sí?, en todas las áreas de su ser, físicamente, mentalmente o en el alma, y también en el espíritu, porque nuestro espíritu estaba, ¿qué? Muerto. Dile al que está al lado, muerto. Y al referirse a muerto significa separado. Por eso cuando Dios le dijo a Adán, puedes comer de todo árbol menos de este, porque el día que tú comas de este árbol prohibido, ¿qué va a pasar? Te vas a morir, ¿sí? Y empezó a traer muerte en todas las áreas de su ser. Primero, muerte en el espíritu, su relación con Dios fue separada. Empezó a tener muerte en la manera de pensar, ¿sí? Y por último, tuvo una muerte en el área física, al cual todos somos sujetos hoy en día. Pero la obra de Jesucristo es para todo nuestro ser. Dile al que está al lado, la obra de Jesús es para todo tu ser. Ok. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. A ver, dile al que está al lado, por completo. Y todo vuestro ser, dile al que está al lado, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que hace esto? No es Pablo. ¿Quién es el que hace todo esto? El Dios de paz, ¿sí? Lo santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Nuevamente, cuando estaba Isaías 53 escribiendo acerca de pecados, rebeliones, el castigo de nuestra paz, estaba hablando acerca de todo nuestro ser. Y vamos a ver unos ejemplos de sanidad hechos por Jesús. ¿Ready? Ok. Un samaritano con lepra. Esto está en Lucas capítulo 17, versículos 12 al 19. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos hombres leprosos le salieron al encuentro? 10. Ok. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. A ver, todos digan limpiados. Ok. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, todos digan sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ok, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Dile al que está al lado, ¿dónde están? Ok. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dile que está al lado, salvado. Entonces tenemos 3 palabritas, ¿sí? Sanado, limpiado y salvado. ¿Ok? Pregunta número 2 para la mesa. ¿Ok? ¿Cuál crees que es la diferencia entre limpiado, sanado y salvado? ¿Ok? 5 minutitos, platíquenlo,
piénsele, ¿cuál crees que es la diferencia entre limpiado, sanado y salvado? Y entonces la pregunta, ¿eres sano? ¿Eres limpio, sano o salvo? Ujú. Vamos a ver más o menos lo que yo estuve escribiendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál creemos? Ok, limpiado, pues que su piel ya no tenía indicios de la enfermedad. O sea, recuerden que la enfermedad, la lepra es ¿qué tipo de enfermedad? Sí, es una enfermedad en la piel, que produce manchas, lesiones en la piel, ¿sí? Entonces, limpiado que su piel ya no tenía indicios de la enfermedad. Sanado, recuerden que la enfermedad tiene que ver con deficiencias, ¿verdad? Entonces, cuando la piel está sana, está en óptimas condiciones, ¿sí? Las mujeres les interesa que su piel esté perfectamente en óptimas condiciones porque los hace verse radiantes, bellas y jóvenes, ¿sí? El colágeno, ¿qué otras cosas les ponen ahí a las, retinol, ¿o qué era? Retinol, colágeno, la mascarilla de aguacate y 2 pepinos con unos jitomates y lechuga. Y doctores dicen por ahí. Ok. ¿Sí? Entonces, fueron limpios y fueron sanos, su piel ya estaba en óptimas condiciones. Y salvado, por lo general, mucha gente lo interpreta que cuando se muera, ¿a dónde se iba a ir? Al cielo. ¿Ok? Así la gente lo interpreta. Nuevamente, la lepra es una enfermedad de la piel que produce manchas, lesiones en la piel, debilidad muscular, pérdida de sensibilidad en la zona afectada y en casos sumamente extremos, deformidad y amputación. ¿Sí? En el tiempo de Jesús todavía no encontraban las curas para la lepra. ¿Sí? Hoy en día ya médicamente te pueden curar. ¿Sí? Y entonces la gente pensaba que se te caían pedazos de piel. ¿Sí? Pero en casos sumamente extremos, sí, había tanta descamación que efectivamente perdía uno, sí, pedazos del cuerpo y en muy extremos, amputaciones. ¿Ok? Durante el tiempo de Jesús, los leprosos eran considerados inmundos. Dile el que está al lado, inmundo. ¿Qué quiere decir eso de inmundo? ¿Perdón? Indeseable, ¿qué más? Escoria, sucio, ¿sí? Impuro. Así los consideraban. Y entonces la sociedad, cuando sabían que alguien tenía lepra, los apartaban. No querían que nadie se les acercara. Es como jugar a la roña hoy en día, ¿verdad? Sí. O sea, querían que se mantuvieran apartados. Ahora, presten atención. La Biblia no menciona el estado o el grado de avance de la enfermedad, pero Jesús sí recalca una diferencia entre el samaritano y los otros 9 leprosos. ¿Sí? ¿Cuál creen rápidamente? ¿Cuál creen que fue la diferencia entre el samaritano y los otros 9? Que fue salvo, ¿ok? La fe, la gratitud, ¿sí? Que regresó, ¿verdad? Sí, los otros 9 les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote, y conforme iban caminando, pues se dieron cuenta, hey, ya estamos limpios, ya estuvo a todo dar, qué buena onda. Y solamente uno, dile el que está al lado, solamente uno regresó y le dijo, thank yous, le agradeció, lo reconoció, ¿sí? Pero Jesús, ¿sí? Cuando ve que regresa este único
leproso samaritano, ¿sí? Empieza a preguntarle, oye, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? Sabe. Diríamos aquí en Vallarta, ¿verdad? Diría el que está al lado, sabe. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿A quién iba supuestamente Jesús a darles el mensaje del reino? Al pueblo judío, ¿no? ¿Y quién fue el que sí decidió regresar? El extranjero de Samaria, ¿sí? Pero el versículo 19, creo que aquí está la clave, ¿sí? Dice, y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿sí? Y sí, tendemos a pensar de que, entonces no solamente fue limpio, no solamente fue sano, sino también fue salvo, que significa que este samaritano cuando se muera, ¿a dónde se iba a ir? Al cielo. Sin embargo, dile al que está al lado, sin embargo, ¿sí? Vamos a ver otra traducción de este versículo, ¿sí? Esta es una traducción de la Biblia King James Version, es rey, le dicen que es rey Jorge o rey Santiago, no sé en español, pero King James. Rey Jacobo también he escuchado que le dicen, pero es la King James Version, dile el que está al lado, King James. Ya todos vamos a aprender inglés el día de hoy, ¿sí? Y dice, tu fe te ha hecho completo, dile al que está al lado, completo. ¿Sí? O sea, la fe del samaritano no solo lo limpió, no solo lo sanó, no solo lo salvó, sino que lo hizo completo. Dile al que está al lado, completo. En otras palabras, como estamos viendo, la lepra produce descamación, produce llagas, produce en casos severos, ¿sí? Pérdida y amputación. Y sin embargo, ¿sí? Aquí Jesús le está diciendo, tu fe te ha hecho completo. O sea, a lo mejor tenía una deformidad, a lo mejor tenía una amputación, a lo mejor tenía algo más severo que no simplemente quitarle la infección o la lepra o la enfermedad. Le está diciendo, tu fe te ha hecho completo. O sea, una restauración total. No se trata de que cuando te mueras vas a ser salvo y vas a ir al cielo, sino que esta plenitud o ser hecho completo está hablando de que en este momento, ¿sí? Tú tienes acceso a esa plenitud. Y le está diciendo, tu fe, dirá el que está al lado, tu fe. ¿Sí? Y créanme, los 10 tuvieron fe. Porque cuando les dijo Jesús, vayan y muéstrense al sacerdote, ¿qué hicieron los 10? Fueron y se mostraron, o sea, iban con el propósito de mostrarse al sacerdote. Tuvieron fe y en ese transcurso de ese caminar se dieron cuenta, oye, ya estamos sanados, ya estamos limpios, ya estamos sanos. Sin embargo, hasta ahí llegaron estos 9. El que sí regresó comprendió que esa fe lo hacía completo. Dile el que está al lado, completo, ¿sí? Otra vez, la fe del samaritano no solo lo limpió, no solo lo sanó, no solo lo salvó, sino que lo hizo completo. En otras palabras, una restauración en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cuándo tuvo acceso a esa plenitud? Estando aquí en el planeta Tierra. No tengo que esperar a que se muriera para que tuviera acceso. Y nosotros la cantamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dice la canción de Padre nuestro? Desde los cielos vino tu reino, ha cautivado todo de manera. No esperaré hasta morir. ¿Puedo qué? Puedo vivir el cielo aquí. Ok, ahí estoy teniendo que cantar todo, ¿verdad? Ok. Otro ejemplo de sanidad de Jesús. Una mujer con flujo de sangre. Esto está en Lucas capítulo 8, versículos 43
al 48. Entonces, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, dile al que está al lado, gastó todo su dinero y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otra vez, la traducción, ¿sí?, que se emplea en inglés, en la versión King James, es: ve, tu fe te ha hecho completa. Dile al que está al lado: completa. ¿Sí? La mujer con el flujo sabía que se le estaba escapando la vida, porque la vida está en la sangre. Y ella tenía 12 años continuamente sangrando. Y había gastado todo su dinero, toda su fortuna en doctores tratando de ver cómo podía parar esto. ¿Alguna vez has sentido que se te escapa de las manos algo? Y aunque le metes dinero, simplemente no puedes detenerlo y dices otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Esta era la mujer, ¿sí? Sangraba, sangraba, sangraba. Sin embargo, tuvo fe en que Jesús la podía restaurar, que la podía sanar, y va y se acerca y no importa la multitud. Ella decía: si toco el borde de su manto voy a ser sana. Tocó el borde de su manto y ¿qué sintió Jesús? Que salió poder. O sea, algo hizo la diferencia, porque había mucha gente alrededor de Jesús, mucha gente lo tocaba, pero el toque de esta mujer fue diferente, ¿sí? Porque tenía mezclada fe. Y le dice: tu fe te ha hecho completa. O sea, no nada más la sanó, no nada más ya no tenía ese flujo, sino que estaba completamente restaurada, estaba salvada en cuanto a la relación de paz con Dios. ¿Ok? Entonces la fe en Cristo la restauró en todas las áreas de su ser, la hizo completa. Ahora, quiero que le empiecen a pensar un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que les ha dicho en estas dos ocasiones al samaritano y a la mujer con el flujo? Le dijo: ¿qué? ¿Tu qué? Tu fe. Tu fe, ¿sí? Entonces, hay que comprender lo siguiente. Debemos comprender que la fe no es solo para obtener un beneficio, sino para entender que en Él estamos completos. Dile al que está al lado: en Él estamos completos. Porque muchas veces nosotros hacemos una oración pidiendo algo sumamente limitado, ¿sí? Porque pensamos en Jesús como una especie de Santa Claus, ¿sí? Donde le escribimos la cartita: y te pido, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y no vemos su obra verdadera, que es plenitud, que quiere hacernos completos. Y cuando tú estás completo, significa que no tienes
ninguna deficiencia, que no te hace falta nada. Y así es lo que hizo Dios. ¿Sí? Cuando Él hizo el cielo y la tierra, dice que lo hizo en 6 días. El séptimo, ¿qué hizo? Descansó. ¿Por qué? Porque ya había terminado esa obra. Cuando Jesús, estando colgado en ese madero, ¿sí? Cuando ve que todo está hecho, ¿qué dice? Consumado es, o está completado, dependiendo de la versión que agarres, ¿sí? Está completo. Y Él quiere entender que tienes que ver las cosas así. La fe es la capacidad de ver la obra completa de Dios en tu ser. No un milagro, no algo que pueda pasar, no que la selección de fútbol pase al 5º partido. ¿Sí? Sobre todo ahora, ¿verdad? Les falta fe, dice. Ok. Entonces, la fe es para entender que en Él estamos completos. Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nuevamente, todos juntos digamos lo que está resaltado en amarillo. 1, 2, 3. Cristo es el todo y en todos. Una vez más, Cristo es el todo y en todos. Y esto quiero que lo tengas bien presente cuando tú estés queriendo tener ese tiempo de conversación con Él. En otras palabras, cuando estés orando, date cuenta que Cristo es el todo y en todos. ¿Sí? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Referirse consumador, ¿qué está diciendo? Que la fe, Él la completa. ¿Sí? Él es autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, ¿cómo vio este pasaje en la tierra del Señor Jesucristo? ¿Sí? Como un gozo, una alegría, aunque sabía que iba a sufrir, aunque sabía que le iba a doler, aunque sabía que se iba a angustiar, porque Él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y les decía, hombres de poca fe, por no decirle poca otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? O sea, sin embargo, Él, como el consumador, o sea, el que empezó a escribir, pero también terminó la obra. Y así es como nos ve, así es como te ves. ¿Sí? Cristo es quien completa la fe. Ahora, hay veces que aparentemente, dile que está al lado, aparentemente, no sabemos por qué tenemos un mal que nos afecta. ¿Sí? A veces decimos, es que yo no hice nada malo, no sé por qué me está pasando. O sea, ¿qué me hice para merecer esto? Dile que está al lado, ¿qué me hice para merecer esto? ¿Qué me hice para merecer a mis papás? ¿Verdad? No, pues no tuviste vela en el entierro y son los que te tocaron, ni modo. ¿Sí? Yo debería haber nacido en una cuna de oro, ni modo. ¿Sí?
¿Qué hiciste para estar tan guapo? Tanto dolor que te causa en el rostro cuando te ves en el espejo, ¿verdad? Me duele la cara de ser tan guapo, dicen por ahí. ¿Sí? Entonces, Juan capítulo 9, versículos 1 al 3 dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dile al que está al lado, ciego de nacimiento. No era brasileño, ¿verdad? Cieguillo de un nacimiento. Ok. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Nunca te ha pasado que siempre le tienes que encontrar una razón? O sea, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus papás? O sea, el chavo había nacido ciego. O sea, ¿qué pudo haber hecho él? Nada. ¿Sí? O bueno, entonces si él no hizo nada, entonces han de haber sido sus papás, ¿verdad? O sea, ¿qué hicieron sus papás para merecerse un niño ciego? Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todos lean juntos este versículo 3, no sé si se alcanza a ver. ¿Sí? 1, 2, 3. Respondió Jesús, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y quiero que entiendas esto. La fe se completa cuando la obra de Dios se manifiesta en ti. Otra vez, la fe se completa cuando la obra de Dios se manifiesta en ti. Y nos podemos ir a Santiago donde dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Porque la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Entonces, la fe se completa cuando la obra de Dios se manifiesta en ti. Romanos 10, 8 y 9 dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿y dónde más? En tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús, el Señor, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dile al que está al lado, serás hecho completo. Otra vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás hecho completo. Salvar, la palabra original es, pues aquí dice ortografía fonética, sodeso. ¿Quién sabe? Yo no sé hablar griego con el que estaba escrito, ¿sí? Pero su significado es salvar, curar, ser hecho completo. Nuevamente, ser hecho completo. ¿Sí? Es la misma palabra que se utilizó en el caso del samaritano con lepra. Es la misma palabra que se utilizó en el caso de la mujer con flujo. ¿Sí? Y es la misma palabra que se utilizó en Isaías 53 con Rafa. Una de sus definiciones es hacer entero o ser hecho completo. Entonces ya casi voy a acabar. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, entendamos esto, que Cristo nos hace completos. Recuerda
Él te hace completo. Y quiero que cuando tú entables tu relación con Dios todos los días, porque oramos todos los días, ¿verdad? ¿Sí? Tengas esto presente. Ten esto presente, que esto forme, ¿sí?, una realidad, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y esto se manifiesta, ¿sí?, cuando tú permites que su obra esté en ti. Él ha dicho, eres completo. La fe se completa cuando la obra de Dios se manifiesta en ti. Tu oración cambia cuando te das cuenta de que Él te hace completo. Y es mi interés que cada uno de nosotros comencemos a experimentar la vida de una nueva manera, dándonos cuenta que en Él estamos completos. Miren, cuando estuve en este congreso de psiquiatría, me llamó tanto la atención ver tanta preocupación de los doctores, de los psiquiatras, porque decían, miren, los números de la depresión ahora son mucho mayores que los números del COVID. Sin embargo, la gente no está al tanto y ellos están en una búsqueda frenética por buscar maneras de llenar esos vacíos mentales y están pensando en solucionar de una manera física, ¿sí?, que los neurotransmisores funcionen correctamente, llevando la serotonina a las partes del cuerpo y traer estos balances químicos que tanto se necesita, porque la gente está deprimida. Y nosotros debemos empezar a darnos cuenta de que en Él estamos completos, que Él trae balance a tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y no nos damos cuenta que Él ya hizo la obra, en Él estamos completos. Y cuando tú empiezas a ver toda tu vida bajo esta óptica de que Él, ¿sí?, dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Cuando empiezas a ver todo lo puedo en Jesucristo o en Cristo que me fortalece, ¿sí? O sea, tú estás completo para lo que necesitas hacer. Murió por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él, pero por su llaga nosotros hemos sido hechos completos. Y eso es lo que quiero que te lleves este día. Con esto acabo. Damos un fuerte aplauso a Dios.